¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Hasta dónde llega el cansancio? ¿En qué momento la mentira se transforma en provocación? Mire, en los últimos días el gobierno ha tenido distintas intervenciones y en todo caso se ha cansado de plantear lo que es, en alguna medida, alguna disyuntiva falaz. En otros casos lo que son premisas que son a todas luces incongruentes, inconducentes, podría decirle, y que en todo caso lo único que van a generar son respuestas de la misma naturaleza. A preguntas falsas, respuestas falsas. A preguntas incongruentes, respuestas de la misma naturaleza. Claro, el gobierno a través de la figura del presidente Macri, también a través de otras figuras tan importantes como la del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, han planteado recursos que son artificiales, que son superficiales. Yo le diría, en alguna manera, cuestiones que en algún punto giran en el vacío, que lo que hacen, en todo caso, es una especie de simulación, una especie de ficción, de lo que uno podría considerar que es un discurso público, de lo que es un debate público, de lo que son los temas que supuestamente hacen a la gobernabilidad. Pero ¿sabe qué? La pregunta que hay que hacerse es si todo eso no busca, por un lado, que no pensemos que el gobierno ha tomado el poder a fines del año 2015 y que el diagnóstico era errado, el diagnóstico que tenía el propio gobierno, y que después aplicó políticas, tomó decisiones que eran igualmente erradas y que lo que hoy tenemos, este contexto, esta situación, esta coyuntura, obedece precisamente a esas decisiones que se tomaron. Pero déjeme decirle algo más. ¿Acaso el gobierno también con esta simulación política, acaso quizás busca que no pensemos que de alguna manera ha llegado al poder y ha ejercido el poder durante estos años para hacer precisamente lo que terminó haciendo? Eso es lo que yo vengo a plantearle esta noche. Es un ejercicio, lo invito a que lo piense conmigo. Fíjese si no, y lo veíamos recién al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, él dice, nunca un gobierno que haya aplicado un ajuste, bueno, terminó su mandato, porque en definitiva lo que dice es, el ajuste es sinónimo de pérdida de gobernabilidad. La realidad es que el ministro comete varias falacias. Quizás la primera es pensar que en todo caso, el ajuste es algo que se va a hacer hacia adelante. Mire, el ajuste es algo que se viene haciendo desde que el gobierno asumió el poder político. El ajuste es algo que es prácticamente parte de la política que ha instrumentado el gobierno durante estos años, y no solamente es algo que se discutió en el Congreso y que se va a aplicar de ahora en adelante. Pero déjeme decirle algo más. ¿Qué pasa con las crisis? Dujovne decía que la crisis es en definitiva provocada por quienes se resisten a lo que es el ajuste. De alguna manera nos endilga que la resistencia a un ajuste es lo que termina golpeando y volteando a los gobiernos. Mire, yo le digo algo, en realidad la resistencia surge cuando un gobierno equivoca lo que son sus políticas. Está clarísimo que en la Argentina los gobiernos que no han terminado han tenido en gran medida responsabilidad porque habían aplicado políticas, habían tomado decisiones que iban contra los derechos básicos de los argentinos en muchos aspectos, sobre todo muchas veces en la cuestión social, en la cuestión económica, y después entran en una espiral de endeudamiento, un endeudamiento que después no se puede terminar pagando, y ahí es donde se propone el ajuste y ahí es donde terminan muchas veces, lamentablemente para la Constitución y para las instituciones, lo que son los gobiernos. Pero además déjeme decirle algo más, si de alguna forma Nicolás Dujovne comete estos errores, hay uno que atraviesa en forma contundente todo lo que es el acto político, pero sobre todo aquello que hace al gobierno nacional. Todo lo que ha dicho el gobierno en los últimos días esconde algo que está enquistado en el discurso, no solo del presidente, sino también de los principales funcionarios. Y esto es que no había otra alternativa, que no había otra posibilidad, que había que hacerlo de esta manera. Y déjeme decirle algo, si yo acepto esta lógica, entonces significa que las políticas que se han aplicado, que las decisiones que se han aplicado, pero que los resultados que hoy tenemos son exactamente producto de esas decisiones que se han tomado en forma previa. ¿Se entiende? Es decir, que la falta de trabajo en la Argentina, que la inflación, que lo que es la suba de la pobreza, de la indigencia, que lo que es la falta de expectativas, que lo que es el deterioro del tejido industrial, por ejemplo, que todo eso es parte de un plan del gobierno y que no es producto de un contexto, que no es producto de una circunstancia. Hacia adelante, y con esto
quiero terminar el comentario. Hacia adelante el gobierno propone algo parecido. Va a hablar de la pesada herencia por un lado, una pesada herencia que ha profundizado sin ninguna duda, y por otro lado propone que lo que estamos presenciando es un proceso para tener algo que se supone que es rayano a la felicidad, si usted quiere, algo que nos va a hacer parte de un círculo virtuoso, pero que a todas luces lo que busca es que no nos concentremos en el presente, en esto que nos está pasando, en esta delicada situación socioeconómica que estamos atravesando. Mire, atravesamos un tiempo distinto, se vienen tiempos políticos de suma intensidad, se vienen tiempos donde de alguna manera el gobierno va a pasar de prometer utopías, algo que había hecho a fines del 2015, a prometer distopías, a prometer la distopía del ajuste, a prometer la distopía del endeudamiento permanente. En ese circuito, los debates que se van a generar desde el poder político van a ser vacuos, van a ser, en definitiva, estériles. Esperemos que la oposición política esté a la altura de las circunstancias. Y fíjese usted que si se ha devaluado la moneda, se ha devaluado la economía, se han devaluado las expectativas de una parte muy importante de la sociedad, se empieza a devaluar lo que son las promesas, se empieza a devaluar lo que es la palabra, y si nos quedamos sin palabras, entonces nos quedamos sin política. Acompáñeme porque ya está con nosotros Ricardo Alfonsín. ¿Cómo le va, Alfonsín? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo le va, Julián? Un saludo. Me cruzo. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Usted bien? Sí, un poco enojado, si quiere que le diga la verdad. Todos, me parece. ¿Usted está enojado? Preocupado, sí. ¿Por qué? Preocupado por la situación económica, ¿no? Si yo diría que los indicadores socioeconómicos que existen hoy son los mismos que existían en el 2015, incluso algunos agravados. Y esos indicadores son los que le hicieron perder la elección al anterior gobierno. Son los indicadores que hacía que muchos dijeran que la herencia iba a ser muy pesada. Bueno, son hoy los mismos. Hay una diferencia, ya no hay 4 años por delante y las expectativas de la sociedad no son las mismas. Entonces, a mí se habla mucho de las elecciones. A mí me preocupa más que las elecciones, lo que puede pasar de ahora en adelante hasta las elecciones. ¿Por qué lo dicen? ¿Qué puede pasar? Porque se pueden complicar mucho las cosas económicamente si no somos capaces de acordar entre los sectores de la oposición, por lo menos los más representativos y los que realmente quieran, los sectores del empresariado, los sectores del trabajo, algunos instrumentos que nos permitan llevarle la tranquilidad a la sociedad en el sentido de que las cosas no se van a agravar más. Pero me preocupa todavía más lo que puede pasar después del 2019. Eso me preocupa mucho. El gobierno que asuma... Cualquiera sea el que gane, ¿eh? Sí. Cualquiera. La va a tener complicada. Muy complicada, cualquiera que sea el que gane. Que nadie cometa el error que cometieron algunos de ingenuidad en el 2015, creer que las cosas se arreglan fáciles. Sí. Que los problemas que tenemos en la Argentina son problemas de fácil resolución. Yo creo que nosotros tenemos, Julián, no la democracia, como dijo un día la expresidenta, yo sé lo que quiso decir, pero cuidemos las palabras o las cosas que designan las palabras. La democracia no toma decisiones, la democracia no privatiza, la democracia no abre la economía, la democracia no gobierna. Gobiernan los hombres y mujeres que hacen política y, bueno, influyen también mucho las decisiones que se toman en ciertos sectores del ámbito privado. Pero digo que tenemos una deuda en la política, ¿no? En estos 35 años. No hemos sabido salir del subdesarrollo. Somos un país subdesarrollado. 30% de pobres, o tal vez más. Sí. Cerca de 40% de trabajo negro. ¿Pero eso a qué se debe? Porque somos un... bueno, está bien. Podemos encontrar muchísimas... ¿Las políticas que han tomado los gobiernos? Sí, no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido, como ustedes quieran. Los argentinos tenemos que hacer algún tipo de mea culpa, porque a veces el gobierno dice la política que no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. No, bueno, algunas veces. Yo creo que es una responsabilidad de la política en general. No todo es responsabilidad de la política. Hay factores que la política no controla y que complican la posibilidad de abandonar su desarrollo. Bueno, es bastante complejo hacer política, ¿no? Y gobernar. Supongo. Ahora digo, yo creo que hay que poner en marcha una segunda transición en el país. Esta vez ya no de la democracia, de la dictadura a la democracia, sino del subdesarrollo al desarrollo. 30% de pobres, decía 40% casi de trabajo negro, récord en América Latina en desempleo juvenil, escaso desarrollo científico y tecnológico, una economía primarizada, una economía sin industrializar. Un panorama totalmente desalentador, le digo. Y dificultades muy grandes, ahora con deuda, bueno.
Los mismos problemas que teníamos en el 2015 vamos a tener que enfrentar a partir de 2019. Ahora, el que crea que esto lo hace solo, está equivocado. ¿Usted se siente parte del gobierno o se siente ya parte de la oposición política? No, yo soy parte de, en primer lugar, Cambiemos no gobierna. Eso está claro. No gobierna Julián Cambiemos. Pero sí, es una alianza. Lo dijo el presidente. Es una coalición, ¿o no? No electoral, lo dijo el presidente, que no era una coalición de gobierno. No sé por qué algunos radicales más macristas que Macri contradicen al presidente diciendo que gobierna Cambiemos. Gobierna el PRO. Ojalá pudiera la Unión Cívica Radical haber influido más en las decisiones. Pero un argumento así podría fracturar directamente lo que es la coalición. De ninguna manera, si eso lo dijo el presidente y no lo fracturó. ¿Por qué razón? El presidente dijo que esta no es una coalición de gobierno. ¿El radicalismo forma parte de la coalición? Sí, por supuesto que sí. Claro, de Cambiemos, pero no gobierna Cambiemos. Gobierna el PRO, y tiene derecho a hacerlo porque ganó las PASO por mucho, después ganó la general. Y nosotros, a pesar de que esta no es una coalición de gobierno, debíamos haber tratado de influir más, porque eso es lo que habíamos dicho que íbamos a hacer para evitar que se cometan errores, para tratar de evitar o neutralizar un sesgo demasiado liberal en las políticas de gobierno. Tendríamos que haber tratado de influir más en los contenidos de las decisiones. Bueno, no lo hicimos lamentablemente, creyendo seguro el partido, la conducción, que de esta manera era más útil a los argentinos y al PRO. A mí nunca me convencieron de eso, por eso siempre he estado señalando, no diferencias personales. Bueno, usted ha sido crítico, por lo importante crítico de la gestión de Cambiemos. Yo no, a ver, porque eso suena... ¿El presidente no lo llama por teléfono, le dice aflojar? No. A ver, porque dicen, a mí por ahí me dicen, sí, Ricardo critica esto y se opuso a esta medida, y eso puede hacer creer a la gente o hacer pensar que son ocurrencias mías, que yo critico una decisión en función de cosas que se me ocurren a mí. No, yo he criticado en función de las posiciones que tenía el partido hasta el año 2015. No he hecho otra cosa. El que diga que yo no he hecho eso no dice la verdad. Yo no he hecho otra cosa que decir lo que el partido decía hasta el año 2015 respecto de ciertas decisiones que tomó el PRO y que el partido avaló, a pesar de que hasta el 2015 decía que no eran las correctas. Déjeme mostrarle algo. Esto decía, y lo vamos a ver en pantalla, esto decía Marcos Peña hace apenas algunos meses, parece mentira, durante el año 2016, y lo vamos a ir repasando. Ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, fíjese, decía, le preguntan, en el gobierno hay muchos liberales, Macri viene de ahí. ¿Por qué no admitirlo? El gobierno de Cambiemos es parte de la Internacional Socialista y de la Internacional Popular. El radicalismo está en la socialista y en el PRO estamos en la popular. ¿Qué? ¿Es Cambiemos un gobierno socialista? ¿O dejó de serlo en algún momento? No, pero dice Cambiemos, Cambiemos, pero Cambiemos no gobierna. Cambiemos, dice, cierto, reúne fuerzas socialdemócratas como la Unión Cívica Radical con fuerzas pro mercado, liberales como el PRO. Es absolutamente cierto, no sé cuál es la Internacional Popular. Digo, el gobierno, las políticas que ha aplicado son liberales, digamos. Claro, porque nosotros no hicimos lo que debíamos haber hecho. No todas las... Le voy a dar más la razón todavía. No todo lo que ha hecho el gobierno es propio de un partido neoliberal, pero también el neoliberalismo tiene que ser pragmático, porque hay ciertas condiciones políticas que impiden que se puedan tomar decisiones que en otro momento tomarían. Pero el PRO es un partido que cree que lo mejor para el país... A mí no me gusta adjetivar, ni me gusta especular sobre las intenciones. Cree que lo mejor para el país, como creen muchos sinceramente, es que la política se meta lo menos posible en la economía. Usted está dando el beneficio de la duda, le digo. No, yo no estoy dando, yo no creo en eso. Pero entiendo que haya gente que cree en eso y que compita en una elección. A ver, nadie le puso un revólver en la cabeza a los argentinos para que apoyen políticas en la década del 90 neoliberales. ¿Pero se sostenía lo que es una campaña montada en la antipolítica? ¿Existe la antipolítica? ¿Cómo no va a existir? Sí. Ahí yo no lo comparto. Bueno, a ver, está bien. ¿De qué entendemos? Yo creo que la antipolítica es la forma más perversa de la política. Eso sí. Pero bueno, y no me parece inteligente que le llamemos antipolítica a eso. Es cierto. Porque al enojarse la gente con la política hay que decirle que es antipolítica, es política también. Pero es una forma perversa, autoritaria de la política, ¿no? Pero no, en el fondo digo, el neoliberalismo tiene derecho a competir por la opinión pública. ¿Por qué va a tener derecho? Pero usted dice que la campaña que hizo el presidente Macri... ¿Ahí estaba condensado lo que iba a ser el plan de gobierno o hubo...? No, mire, en las campañas no se sabe nada. Bueno, si hay cosas poco transparentes en la Argentina son las campañas electorales. Uno no sabe, todos plantean objetivos. Y la discusión
A ver, las diferencias no se dan en torno a los objetivos, se dan en torno a los instrumentos. Está siendo elegante, le voy a decir, pero, pero repasábamos hace unos días la campaña electoral del presidente Macri. La verdad que muchas de las cuestiones que se planteaban como base de la campaña, digamos, no se cumplió. Y por otro lado, muchas de las decisiones que tomó iban en sentido contrario. La creación de 2 millones de puestos de trabajo, los 3.000 jardines de infantes. Sí. Bueno, pero yo creo que creían que lo iban a lograr. A ver, Julián, yo creo que cometieron el error que tiene que ver, además de los errores que tienen que ver con la ideología, cometieron errores como consecuencia de la falta de conocimiento que tienen o tenían acerca de lo que es gobernar un país. Creían que todo era mucho más fácil. Si ellos sinceramente creían que en el segundo semestre iban a llover las inversiones. Claro, si creían eso, puede entenderse que tomaran las decisiones que tomaron al principio del gobierno. Las decisiones que tomaron en una economía que crecía, que generaba nuevos empleos, que permitía recaudar más, que permitía exportar y ingresos de divisas, seguramente hubieran tenido un impacto diferente sobre el conjunto de la sociedad. Lo que pasa que al no verificarse ese escenario, que no se podía verificar, porque creían que con el cambio de gobierno y con el cambio de filosofía en el partido de gobierno iban a llover las inversiones. Pero eso, ¿quién podía creer eso? Bueno, una parte de la sociedad lo creyó porque finalmente lo terminamos. Déjeme mostrarle lo que eran hoy algunos conceptos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este foro del pensamiento crítico de Claxo. Lo compartimos. Debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda, no, señor. No puede ser la división entre los que rezan y los que no rezan. Mala división también. Un lujo que no nos podemos permitir. No puede ser la división entre los que rezan y los que no rezan. Mala división también. Un lujo que no nos podemos permitir. Porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas. Esto es fundamental. Bueno, ahí Cristina abrió, uno podría decir, un frente o la posibilidad de un frente más bien amplio. Bueno, a ver, en primer lugar, yo no sé por qué tenemos que renunciar a esas categorías. ¿A cuáles? Yo no me avergüenzo de decir que soy un hombre de centro-izquierda, socialdemócrata. Después se hace unas consideraciones respecto de cuestiones culturales o valores, respecto a valores que, que uno cree que quiere o no que formen parte de la cultura del país, eso de los pañuelos verdes, los pañuelos o de las religiones. Pero ¿eso qué tiene que ver? El neoliberalismo es de derecha. No, pero si eso es podemiano, de Podemos. Bueno, pero yo en eso siempre discrepé con Podemos. Pero si usted es de centro izquierda. No he hablado con ellos, Si usted es de centro izquierda, ¿va a votar de vuelta a Cambiemos? Bueno, no sé si lo votó, pero digo, usted era parte de primero que lo decida mi partido, que se dé una discusión. Yo no vendo la piel del tigre antes de cazarlo. Primero que lo decida, que mi partido discuta qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Después veremos. ¿Usted dice que el radicalismo podría no ser parte de Cambiemos? Yo digo que todavía no lo hemos discutido y hasta que no se discute y se tome la decisión, el partido no definió la política de alianzas. Eso lo tiene que hacer antes del 2019. Así que yo no me voy a apresurar a imaginar cuál puede ser el resultado de esa discusión. Lo que digo que eso es, primero, no me gusta a mí juntarme por la negativa. Y eso pasó en el 2015. Pero yo creo que no hay que tratar de repetir esas cosas, ¿no es cierto? Juntarme por la negativa, no en función de lo que coincido, de mi coincidencia, sino en función de las cosas respecto de las cuales coincidimos en la oposición, ¿no es cierto? Esto no lo queremos, entonces nos juntamos más allá, como si hubiera una sola salida a eso que no me gusta. Hay distintas salidas a eso que no me gusta. Así que vamos a ver si podemos juntarnos en función del programa. En segundo lugar, me parece que esta propuesta también peca de algo que desde mi punto de vista es un síntoma del deterioro de la calidad de la política, la grieta.
se ordena la oferta electoral también en función de la grieta. Y yo creo que creo que necesitamos acuerdos entre las principales fuerzas políticas, el empresariado nacional y el trabajo a partir del 2019 para poder resolver problemas difíciles que no son de fácil resolución, quiero terminar con la grieta, quiero contribuir a terminar con la grieta, por eso procuro no adjetivar, por eso procuro no especular sobre las intenciones. Esto es lo que han hecho en el mundo para resolver problemas difíciles. A ver si creen que yo estoy inventando algo que es descabellado. No, pero a ver, usted dice esto, pero al mismo tiempo forma parte ya de un bloque, un frente que es progresista, donde está el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lipschitz, y también está Margarita Stolbizer, la titular del GEN. Bueno, ya formamos parte antes del 2015. ¿Y qué los agrupa? Las afinidades. Pero bueno, yo quiero que mi partido tome la decisión. Mire, yo un día le aplaudí a Cristina Kirchner en el Congreso. Yo le arranqué los aplausos. Porque ella dijo en una parte de su discurso, cuando fue a inaugurar las sesiones ordinarias del Consejo, dijo: yo tuve muchas diferencias con el gobierno de la década de los 90. Eso no era tan cierto, ahí no aplaudí, porque la diferencia lo tuvo a lo último. Yo me acuerdo bien, ¿eh? Pero dijo, sin embargo, agregó, a mí jamás se me ocurrió ir por afuera a pelear por esas diferencias. Yo lo aplaudí. Porque creo, si bien no es un dogma irrevisable, no es un dogma irrevisable, habrá que en cada caso juzgar cuáles son las... bueno, qué es peor para el país, pero yo creo que dañar las instituciones partidarias es algo que no es bueno para un país, pero aunque en el corto plazo parezca bueno. Pero, Alfonsín, ¿no vencieron las categorías políticas, las categorías partidarias sobre todo? ¿No están vencidas en el mundo? ¿No están vencidas en lo que están en crisis, están en crisis, pero bueno, uno frente a eso, ¿con qué las vamos a reemplazar? Vamos a hacernos... ¿Con qué las vamos a reemplazar? Con partidos. Si la Unión Cívica Radical dejara de ser un actor gravitante en la política argentina, habría que reinventarlo. Bueno, para dar la sensación de que la política se está reordenando, reagrupando en función de lo que es la línea ideológica, ¿no? Por un lado, hoy Cristina proponía... Bueno, eso pensar, no es muy... Proponía pensar el neoliberalismo de un lado y el resto de las fuerzas que promueven otro tipo de ideología por otro. ¿A usted qué le parece eso? Yo creo que tienen que reunirse los que piensan afín, pero no solamente tenemos que discutir el neoliberalismo, tenemos que discutir qué hacemos con la división de los poderes. Para nosotros eso es muy importante. Tenemos que discutir qué hacemos con los valores fundamentales de la República. Tenemos que discutir qué hacemos con el ejercicio del poder y el respeto a los valores y la normativa establecida en la Constitución Nacional. Tenemos que discutir qué hacemos con la transparencia, a quién le damos los organismos de control. Tenemos que discutir qué hacemos con el Consejo de la Magistratura, tenemos que discutir qué hacemos con los superpoderes, tenemos que discutir qué hacemos con los DNU. A eso lo decíamos nosotros lo decíamos siempre, ahora lamentablemente nos hemos olvidado, pero para nosotros la dimensión institucional también es muy importante y existe una relación mucho mayor a la que la mayoría de la ciudad cree entre capital institucional y posibilidad de prosperar. ¿Y este bloque progresista al cual usted pertenece? Bueno, a ver, no es un espacio electoral ese. Bueno, pero podría llegar a serlo. Yo quiero que vaya a ser cómo evoluciona, yo quiero que mi partido, Julián... Porque Santa Fe es el segundo distrito en importancia en el país. Sí, yo quiero que mi partido... Bueno, ya lo hicimos, creo que fue un error haber destruido el Frente Amplio UNEN. Creo que fue un error. ¿Podría ser parte de un único frente opositor? No, yo digo, si yo me pongo de acuerdo en la cuestión, en las políticas económicas, en las políticas sociales, en las políticas internacionales, la inserción de la Argentina en el mundo, y además estamos de acuerdo en las cuestiones institucionales, por supuesto que sí, pero tenemos que ponernos... A ver, ¿qué hicimos nosotros en el 2015, el radicalismo? En nombre de la República hizo una alianza con fuerzas que pensaban distinto. Como si gobernar fuera solo velar por la República, reparar las instituciones de la República, reparar el daño sufrido. Como si fuera eso, nada más que gobernar. Ojalá fuera eso, nada más. Ahora, no puede ser que reduzcamos la tarea de gobierno a las políticas económicas. Hay muchas más cosas, ¿eh? Sí, pero muchas más. Cuando uno... No, por supuesto que son importantísimas, sí, son importantes. Pero también es muy importante la República. No la República... a ver, me refiero a la división de los poderes, la independencia de los poderes, el Estado de Derecho, el diálogo, la tolerancia. Son valores muy importantes. Doctor, quiero preguntarle algo más, y la verdad que le agradezco muchísimo. No, al contrario, Julián. Quiero preguntarle por el Ara San Juan, ¿no? Sí. Esto que ha sido noticia en los últimos días, han encontrado el
el submarino, una noticia muy triste. Sí, muy triste. Pero donde da la sensación de que se cruzan varios intereses por parte del gobierno. Algunos destacan el hallazgo, otros lo que dicen es, bueno, hay responsabilidad del gobierno en todo eso. ¿Usted qué piensa? Yo me acuerdo que un día un compañero mío, cuando jugábamos al fútbol, el referee, en la escuela, ¿no? Sí. Jugábamos contra otro equipo. Cuando el referee falló, el compañero mío le dijo: usted juzga por impresiones, señor referee. Y el referee lo echó por insolente, lo echó. Bueno, usted me dice, da la impresión. Yo por impresiones no juzgo. Yo lo que espero que la justicia determine qué fue lo que pasó. Que pueda determinar quiénes son los responsables, si hay alguna responsabilidad o si fue simplemente un accidente. Y que se sepa todo, absolutamente todo. Yo no puedo juzgar sobre eso. Escucho la voz del ministro de Defensa y escucho la voz de los familiares de las víctimas. Sí. Y bueno, no puedo decir que es efectivamente lo que pasó. Yo me solidarizo con todas esas víctimas y me solidarizo y un fuerte abrazo, especialmente en estos días en los que se ha encontrado el submarino, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo evolucione bien y estemos muy atentos todos a que nada se oculte, a que todo se tenga que saber, que todos tengan respuesta a las preguntas que planteen. Alfonsín, le agradezco muchísimo. No, Julián, gracias a usted, un abrazo grande. Nosotros compartimos un informe sobre este Foro del Pensamiento Crítico de Claxo. A 3 años, el neoliberalismo ha vuelto a endeudar el país. Nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni de abajo, ni de arriba, puede negar al gobierno que culminó el 9 de diciembre que fue el único gobierno que desendeudó a la Argentina. Pagamos en el año 2005 la deuda al Fondo Monetario Internacional. No hubo una explicitación de neoliberalismo en la campaña. No hubo un contrato social de los argentinos con el neoliberalismo o con una suerte de neofascismo. Para nada. Al contrario. Durante la campaña electoral se dijo que nadie iba a perder ninguno de los derechos que tenía. Es más, que se iba a cambiar lo que estaba mal y se iba a dejar lo que estaba bien. Entonces la guita que me están sacando a mí de mi salario por impuesto a las ganancias es para dárselos a los vagos. Este era un discurso recurrente en medios de comunicación, pero fundamentalmente recurrente en la propia sociedad. Duplicaron la inflación, el gobierno que afirmaba que iba a ser el más fácil de los problemas a resolver. Pero cuando hablo del blindaje mediático, ¿qué hablo? Ustedes recordarán lo que era la militancia ante la variación de precios del tomate, por ejemplo, durante nuestra gestión. Ahora uno puede encender la televisión, no todos, por supuesto hay honrosas excepciones como en todo, pero puede encontrarse con periodistas militando el ajuste, como digo yo, en el cual recomiendan que sería bueno que los vecinos se junten y por ejemplo, alquilen una combi y con eso vayan al mercado central porque de esta manera ahorran. Cuando algunos hoy se preguntan, pero ¿cómo puede ser que la gente aguante tanto ajuste? ¿Saben por qué se aguanta tanto ajuste? Porque hay un colchón de entramado social que construimos nosotros, que construimos con las aguache, con las jubilaciones. Porque además todavía tenemos muchos trabajadores registrados ocupados. Ustedes tengan en cuenta que en el año 2001 la desocupación había llegado a 2 dígitos largos, más del 20%.
Bueno, ya estaban las palabras de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ya lo tenemos con nosotros aquí a Gustavo López. Él es presidente de Forja y también está Sebastián Maegarini. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, politólogo y dirigente del Frente Renovador. ¿Qué tal? Bueno, a ver, algunas conclusiones vinculadas a lo que estábamos viendo recién, lo que es este encuentro de Claxo y puntualmente las líneas, quizás las principales que ha trazado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vinculado a lo que es una potencial, digamos, conformación de un espacio opositor. López. Sí, a mí me parece que hay dos. La tercera sería la descripción del neoliberalismo. Me parece que toda esa primera parte del discurso de Cristina fue para, poner negro sobre blanco cuáles son las realidades que estamos viviendo, producto de las políticas de los últimos 3 años. La deuda externa es solo política del gobierno de Mauricio Macri. Estábamos en el 42% del PBI, estamos casi en el 100% del PBI, lo vamos a pasar, y quien gobierna en el 2020 tiene una situación de extrema gravedad, porque vamos a estar en bancarrota. Entonces, en ese contexto, ella propone dos cosas. Una es un gran frente, la famosa divisoria de aguas, la hace neoliberalismo, gobiernos populares o políticas progresistas, populares. Es ideológico, digamos. Es ideológico. Yo, que vengo del radicalismo, la juventud radical en los 70, era la contradicción fundamental, pueblo antipueblo. Creo que hoy es corporaciones económicas, democracia, pero democracia representando los intereses de la gente. En ese sentido ella plantea un gran frente patriótico, frente social, yo lo traduzco en gobierno de coalición antineoliberal. Sin un gobierno de coalición esto es imposible, porque las fuerzas que enfrentamos son tremendas. Y lo segundo es algo posterior, y es pensar nuevos instrumentos de la democracia representativa. Yo esto también lo vengo pensando y batallando, no por si alguien miente cuando gana la elección y después hace otra cosa. No, es si uno quiere hacer lo que dijo en la campaña que iba a hacer, ¿cómo hace para sostenerlo si los poderes económicos no te dejan? Es decir, ¿qué mecanismos tiene que tener una democracia para defender esos intereses frente a los grupos concentrados de la economía? Bueno, ese es el ejercicio de la política, uno supone, el ejercicio... Bueno, pero no tenemos hoy todos los instrumentos. En materia de concentración de medios, que es a lo que más yo me dedico. Nosotros teníamos una ley de medios, la dinamitaron en 5 minutos. La pregunta es, no tenemos herramientas constitucionales que impidan la concentración en esa escala que pone en riesgo el sistema democrático. Lo dijo la Corte, que pone en riesgo el sistema democrático. Entonces me parece que lo primero es, no podemos tener 4 años más de Macri. Sería catastrófico para la Argentina. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para hacer un gobierno de coalición? Este es el gran desafío que tenemos los que estamos de este lado, los que están en el Frente Renovador y en otros sectores de la política. Almarini. A ver, me parece que hay una serie de simplificaciones que habría que intentar desarmarlas para que se entienda hacia dónde deberíamos ir, o hacia dónde yo creo que deberíamos ir. La primera es, me parece que esto de ponerle títulos muy lindos no describe lo que sucede en la realidad. Vamos a coincidir que a la Argentina le está yendo mal, que le va peor de lo que le fue durante los anteriores años de gobierno. También es cierto que antes no nos iba muy bien. Teníamos un proceso inflacionario, teníamos un gobierno también que ejecutaba determinadas políticas sin escuchar al resto de los actores políticos. Y entonces a mí me parece que es una discusión un poco más profunda, que hay que recuperar el sentido común, que hay que intentar recuperar el debate. El debate significa, vos hablás, yo te escucho, cuando yo hablo, intentá escucharme. Me parece que ahí no encontramos un mecanismo diferente al que vivimos en los últimos años. Este discurso a mí me suena a intento polarizar, cuento lo bien que me iba a mí, digo lo mal que le va al otro, en ningún caso intento encontrar una política para ir hacia adelante y que a la Argentina le vaya mejor. Teníamos inflación, la duplicamos, teníamos deuda, ella decía nos desendeudamos, es cierto, nos desendeudamos en el exterior, nos endeudábamos adentro. Y entonces me parece que hay que encontrar un camino que sea razonable, que sea debatido, que sea serio y que no sea, bueno, esto es el neoliberalismo, ellos son los malos, yo soy popular y soy el bueno. Mirá, me parece que lo que la sociedad argentina está discutiendo y está necesitando hoy es dirigentes políticos eficientes, que no sean improvisados, que no sean soberbios, que aprendan de sus errores, que aprendan respecto de
propuestas que traen otros. Y en ese sentido, yo creo que hay otro error en la discusión política argentina, que no es ni el kirchnerismo, ni de ningún partido o sector en particular, que es suponer que los acuerdos electorales dibujados o pensados o ejecutados por dirigentes políticos son acuerdos políticos que llevan a la sociedad hacia ese lugar. Me parece que nadie puede anticiparse y que el que te diga, Julián, a vos o a cualquiera que nos está mirando, esto va a suceder, te está mintiendo. Hoy es imposible evaluarlo y entonces decía, quiero también poder debatirlo porque yo sé que él es un hombre serio. Es cierto que había una ley de medios que se sancionó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También es cierto que esa ley no incorporaba una de las herramientas más importantes que transformó la realidad del mundo, que son las redes sociales. Pero a ver, y entonces también es cierto que era una ley corta. Les propongo la lectura política en este caso. Por ejemplo, López, el gobierno ha planteado que prácticamente, digo, en el caso de una reelección, la plataforma de gobierno va a ser exactamente muy parecida. Bueno, lo que dijo Cristina hoy, que es una coalición donde cada una de las fuerzas va a tener funciones ejecutivas dentro de un potencial gobierno. No lo dijo, este es mi pensamiento, yo creo que debería ser así. Ella no lo dijo, dio un primer paso y dijo hay que hacer un gran frente contra las políticas neoliberales. Yo creo que las políticas están adelante de las personas. Creo que tiene que haber primero un acuerdo programático, 10, 15 puntos de lo que queremos hacer y de lo que nunca haríamos. Digo, eso es imprescindible. Después, en ese acuerdo programático entran los que quieren entrar. Digo, primero es la plataforma. Digo, ¿cuáles son los 10 o 15 puntos centrales? Y lo digo por todos. Es decir, Massa fue X años. Jefe de gabinete. Primero fue director del ANSES. Ahí yo me hice muy amigo de él. Digo, llevó adelante eficientemente una política fijada por Néstor Kirchner. Con esto no le quiero quitar mérito a Massa. Lo que digo es, había una política. Entonces, primero discutamos la política. Discutamos cuáles son los 10, 15 puntos, hacia dónde vamos. Vamos hacia un modelo productivo, vamos a cuidar el trabajo argentino, qué hacemos con la deuda externa, qué hacemos con las importaciones, qué hacemos con los jubilados, de qué manera generamos nuevamente expectativas con el aparato productivo, qué hacemos con el salario, qué hacemos con la inflación. Si nos ponemos de acuerdo en esos 10, 15 puntos, bueno, después está la segunda parte que es la coalición. Podemos ponernos de acuerdo o no en los candidatos. Hay que establecer reglas claras de competencia. Y gobierno de coalición no es el que pierde se va. Gobierno de coalición es competimos por determinados cargos, pero a vos te tocan tantos ministerios, a mí está representada la ecuación del poder exactamente en la administración. Y esto no significa un acuerdo de dirigentes. Si vos le preguntás a cualquiera en la calle, ¿voto oficialismo o voto oposición? El 65% hoy te dice que vota oposición. Entonces, creo que la obligación de los dirigentes de la oposición es tratar de agotar todas las instancias, y tenemos hasta el año que viene, para generar ese marco que requiere otros diálogos, escucharnos, requiere un montón de cambios, que quizás en los últimos 2 o 3 años de nuestro gobierno no lo tuvimos antes. Yo entro desde Forja, viniendo del radicalismo, porque había una transversalidad. Se fue perdiendo, bueno, hay que recuperar esas prácticas. No es de un día para otro. Ahora, la responsabilidad es, si vuelve a ganar Macri para aplicar las mismas políticas económicas, millones de argentinos que hoy la están pasando mal, la van a estar pasando mucho peor. Creo que esa es la responsabilidad. Galmarini, estamos en un contexto que obviamente, no es el mismo que teníamos hace 3 o 4 años, ¿no? Hay un fondo monetario, hay una deuda externa que es mucho más importante. El próximo gobierno va a asumir con algunas limitaciones, yo diría con buena parte de lo que va a ser su programa de gobierno, muy circunspecto a justamente, ¿no?, lo que va a ser el repago de la deuda, tratar de controlar la inflación y otras cuestiones. En ese contexto, ¿hay posibilidades de llevar a cabo lo que es esta coalición? Y en este caso, ¿cómo va a jugar Sergio Massa? A ver, yo te vuelvo a lo mismo. Me parece que hoy quien te diga cómo voy a jugar dentro de un año en la política argentina, en el mundo, te va a mentir. Pero Massa puede participar de una interna. La segunda cosa es, nosotros lo que estamos pensando es en qué propuestas le vamos a llevar a la sociedad para resolver los problemas que tenemos hoy, que se profundizaron, pero que teníamos. Y la segunda es un tema que a mí me parece que está en crisis y que hay que intentar ponerlo en el centro del debate, que es la credibilidad sobre instituciones, partidos
y personas que está rota. Y esto significa, yo lo escucho a Gustavo y me dice, bueno, pero nosotros teníamos ciertas propuestas para resolver tales problemas. Bueno, eso se pone en contradicción con la realidad. Él me dice, vamos a dibujar una política de desarrollo social, y durante el gobierno había funcionarios que decían que la Argentina tenía menos pobres que Alemania. Y eso, bueno, aprenderemos de esos, a ver, por eso yo lo que digo es, aprenderemos de esos errores. Digo, la verdad, ese no fue el dato. El gobierno, en los últimos, no, es medio segundo y te dejo. El gobierno que en los últimos 50 años, desde el año 58 no fue el único gobierno que desendeudó. Ilia desendeudó. Otro gobierno, se discute la legitimidad del gobierno de Ilia porque estaba proscripto el peronismo, pero digo, en todo caso, del 76 para acá fue el único que desendeudó. Digo, Gustavo, el de Néstor Kirchner. Vos y yo sabemos también que ese endeudamiento es respecto de la deuda en dólares en el exterior, no respecto de la deuda que estábamos generando hacia adentro, quitándole recursos al Banco Central, usando los recursos del ANSES. Yo lo que digo es... Sí. Tratemos de ser serios. Efectivamente, la Argentina, entre el 20 y el 23, la Argentina va a tener un escenario muy complicado. Hoy veía un tuit tuyo del crecimiento de lo que va a ser el pago de intereses de deuda. Efectivamente, la Argentina se ha complicado aún más. Ahora, cuando yo decía hay que ser razonable, hay que ser criterioso, el gobierno entró improvisando, siguió improvisando, y del mejor equipo de los 50 años no quedó nadie. Bueno, no podemos poner toda la discusión política en blanco y negro. ¿Es este ajuste o lo que teníamos antes que tampoco nos trajo a este buen resultado que tenemos? Ahora, entonces, yo claro que nunca dije lo que teníamos antes. Yo creo que lo que teníamos antes fue muy bueno y que además se cometieron errores. Pero la propuesta de Cristina hoy, que fue volver a la misma plataforma que tuvo durante su gobierno. No podés volver a la misma plataforma porque las condiciones son otras. Lo que estamos proponiendo es discutir políticas. ¿Queremos una política de empleo e industrial o no queremos una política industrial? Es decir, el macrismo no quiere una política industrial. El macrismo abrió indiscriminadamente las importaciones, subió el dólar, dolarizó los combustibles, dolarizó las tarifas y dolarizó el kilo de pan. Bueno, y estamos sufriendo las consecuencias de una desocupación que arrancó en el 24 o en el 25 en la crisis del 2001-2002 y que terminó en apenas por debajo de 6, ya estamos en 2 dígitos, ya estamos en una desocupación que supera el 10%. Entonces, si uno compara, obviamente en los 12 años y medio vos tuviste el gobierno de Kirchner de un crecimiento exponencial, el primer gobierno de Cristina con un 15% de crecimiento del PBI, y el último en 4 años apenas crecimos el 1,5%. Lo reconozco, en 4 años crecimos el 1,5%. Los 2 últimos años, Gustavo, del gobierno de Cristina. El último se creció el 2,6%. Fue el comienzo de la etapa recesiva, con una Argentina que empezó a tomar... un minuto más. La etapa recesiva fue el 2014, el 2015. Un minuto más. Pero yo creo, perdón, que no hay que discutir eso. Lo que hay que discutir es, ¿vamos a seguir con políticas neoliberales? Nosotros decimos que no. Los invitamos a toda la oposición a dialogar y a construir un gran frente. No quieren ser parte porque no coinciden con las políticas. Bueno, primero discutamos las políticas. ¿Quieren ser parte? Discutimos cómo se arreglan las diferencias. Y si no, en los países civilizados, uno decide en una segunda vuelta qué políticas vota. ¿Sí? Si unas políticas neoliberales o una política de progreso. Y nunca hablé de candidatos. Hablo de política. 30 segundos. No, a mí me interesa más saber si podemos avanzar en un debate de un tema. Si vamos a hablar de economía, bueno, a ver, cómo nos iba, cómo nos va y cómo hacemos para salir. La Argentina sin crecimiento no va a salir de esta situación. Hay ríos de tinta alrededor de esto. Ahora, todo lo que yo escucho es alimentar la grieta, alimentar la polarización, intentar descalificar al que tenés enfrente, no escuchar y sobre todo seguir improvisando para lo que viene, que es complejo para nuestro país. Sebastián Galvanini, Gustavo López, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hacemos una pausa y ya regresamos.